Muy buenos días. Para el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales es un privilegio tener una jornada como la de hoy dedicada a un tema tan relevante en Chile y en el mundo, un tema del futuro, un tema muy interesante, y para eso contamos hoy con un académico de lujo de vastísima trayectoria y con gran autoridad para introducirnos en este tema tan apasionante. El profesor Héctor Casanueva es académico y ex embajador de Chile, es vicepresidente del Foro Académico Permanente América Latina y el Caribe por la Unión Europea, es profesor investigador del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, es cofundador del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. La destacada trayectoria del profesor Casanueva nos enorgullece y nos alegra mucho de tenerlos entre nosotros en la universidad, en el instituto. Dentro de su vasto currículum, señalaba que además de vicepresidente del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, es profesor investigador del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, cofundador del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, profesor visitante de la Universidad Miguel de Cervantes y desde luego ex embajador de Chile en algunos periodos muy importantes para nuestra historia. Eh, Más quisiera ofrecerle la palabra a la señora rectora de la Universidad Miguel de Cervantes, quien saludará a los presentes. Muchas gracias, rectora, y gracias a cada uno de ustedes por su presencia hoy día. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, desde luego, dar la bienvenida a este embajador académico, una persona involucrada con el bien común desde siempre, pero yo diría al amigo de la Universidad Miguel de Cervantes, porque él es parte de nuestra familia institucional también. Estuvo muchos años muy cercanamente con la universidad y hoy día demuestra nuevamente que la cercanía permanece, y no solamente permanece, sino que nuestra universidad se nutre de su sapiencia y de su mirada permanente hacia los temas emergentes. Un tema sin duda que no solo, yo no me atrevería a decir que es emergente, es absolutamente actual, está instalado, como es el tema de la inteligencia artificial y los aspectos normativos y la experiencia internacional en la materia. Y es un tema en donde lo primero que corresponde es que cada universidad lo aborde y lo asuma con compromiso y también con una mirada integral. Por eso yo quiero, además de destacar la cercanía de siempre del profesor Casanueva, agradecer el que hoy día nutre nuestra propia discusión y nuestro análisis que estamos efectuando en la universidad respecto de esta materia. Se ha hablado mucho de que esto es inevitable, que viene, que hay que usarlo, pero que los factores éticos, los factores propios de lo que es una mirada integral desde la perspectiva incluso de las humanidades, ¿no? Que es un ámbito en donde nuestra universidad se ha destacado durante sus más de 20 años de existencia, hoy día cobra más fuerza justamente reflexiones de esta naturaleza. Así es que, sin más, yo quiero desde luego agradecer a la cantidad enorme de personas que ya al inicio de esta jornada están presentes en una hora normalmente de trabajo regular, ¿no? Que no es menor. Eso indica de que hay cercanía con el profesor Casanueva, hay cercanía con nuestra universidad y fundamentalmente hay interés y hay cercanía de todos ustedes de poder abordar este tema con las herramientas de lo que es la visión humanista, la visión también cristiana, la visión de la ética, de los valores y, por cierto, la visión desde la revisión académica, fundada, seria, que es lo que nos va a permitir entonces hacernos de este espacio de la inteligencia artificial con todos los desafíos que eso implica para la humanidad hoy día, pero también para el futuro. El bien común nos importa a todos y no me cabe duda de que el profesor Casanueva va a hacer un nuevo aporte a la búsqueda del bien común en la tarea de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, doctor Casanueva, lo escuchamos con mucha atención y esperamos que haya muchas preguntas que usted sin duda va a poder resolver de manera brillante. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, señora rectora, estimada Marígen, ministra, embajadora también, y me alegro mucho y la felicito por estar hoy al frente de la Universidad Miguel de Cervantes, Universidad de las Oportunidades, tal como se, se conoce, y además que efectivamente es así. Y que muchas gracias por sus palabras y agradezco mucho la invitación. Hace unos 2 meses, los embajadores Patricio Leiva y José Miguel Cruz dirigen el instituto tan acertada y dinámicamente, me invitaron a este ciclo de conferencias para hacer una presentación sobre el estado actual de la inteligencia artificial, su desarrollo, los avances, las orientaciones y las regulaciones en el contexto internacional. Esto a raíz de algunos artículos que había escrito al respecto en el último tiempo y también las investigaciones del proyecto Milenio en el cual participo y que está fuertemente involucrado el proyecto Milenio en el desarrollo de este tema en el contexto internacional y específicamente a nivel de la Secretaría General de las Naciones Unidas, cuyo secretario general es un fuerte impulsor de un sistema de, eh, de marco regulatorio ético de la inteligencia artificial y que puede tener unos importantes resultados en el próximo mes de septiembre, durante la Cumbre del Futuro, a la cual ha convocado a las Naciones Unidas para un compromiso que se llama el Pacto por el Futuro, un compromiso de los jefes de Estado para, entre otras cosas, no solo con respecto a la inteligencia artificial, sino con respecto al curso mismo de la humanidad, haya un compromiso de los jefes de Estado en ese sentido de comprometerse a desarrollar una serie de iniciativas que permitan, por ejemplo, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que están muy debilitados en este momento. Solamente el 15% de los objetivos se ha cumplido y estamos solamente a 6 años de la meta que se había fijado. En fin, eh, mi presentación va a ser, no va a ser una presentación técnica, obviamente, no es mi campo y tampoco es el objetivo de esta conversación. El objetivo es fundamentalmente centrarse en los aspectos del proceso de desarrollo que ha tenido esta herramienta formidable que es la inteligencia artificial, cómo se está posicionando en la realidad actual, cómo va generando nuevas situaciones y cómo se está abordando este desarrollo en el contexto internacional. Agradezco a la universidad, como decía ya, a los embajadores Leiva y Cruz, la invitación que acepté con el mayor agrado, porque tal como ha dicho la rectora, tengo un cariño muy especial por esta casa de estudios, la Universidad de las Oportunidades, de la que fui durante 3 años su vicerrector académico, en los tiempos del rector Francisco Cumplido, a quien siempre recordamos con tanto respeto y tanto aprecio. Fue durante esa época, en el 2007, y quiero recordarlo aquí, para quien no lo sepa o no lo haya vivido, que la universidad patrocinó en Chile la primera edición en español del informe El Estado del Futuro, emitido periódicamente por el Millennium Project desde el año 1996, con el patrocinio de la Universidad de las Naciones Unidas. Actualmente el Millennium Project es un ente autónomo con cerca de 70 nodos en todo el mundo. Y el Millennium Project monitorea los 15 desafíos globales para la humanidad, entre los cuales está precisamente el desarrollo de la revolución tecnológica, de la ciencia y la tecnología. Ese informe fue presentado en un seminario con el patrocinio del Ministerio de Planificación, por supuesto por la universidad, por el Senado de Chile, y dio origen a un movimiento muy importante que desembocó incluso en la creación de la Comisión de Desafíos del Futuro de del Congreso Nacional, del Senado, a la creación después del Congreso del Futuro, que ha tenido tanto éxito en nuestro país y fuera, y hace 10 años creamos además un grupo
vinculado con estos temas, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Pues bien, unas consideraciones previas. Todo descubrimiento científico tiene dos potencialidades. Una que aportaría al progreso de la humanidad y otra que la perjudicaría. Es un terreno en el que el poder político, sea local o multilateral, debe tomar las mejores decisiones para la gobernanza de sus resultados y de su aplicación, de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico. Y para ello debe contar con toda la información, con las certezas y con el asesoramiento, escuchando a los científicos, a los académicos y a la sociedad. Y aquí quiero enfatizar que el rol de las universidades es fundamental en esta materia como en muchas otras, pero en esta materia en particular, porque como veremos, hay luces y sombras en este proceso y las universidades lo que tienen que hacer siempre es poner la luz ahí donde hay sombras. Por ejemplo, la energía nuclear tiene beneficiosas aplicaciones en generación eléctrica, medicina, agricultura, industria, imagenología, arqueología, ciencia de los materiales, conservación de los alimentos, etc. Pero la bomba atómica y los desarrollos posteriores de la energía nuclear aplicada a la creación de armas de destrucción masiva ponen en evidencia la difícil relación entre la ciencia y las decisiones políticas, entre el avance científico y la gobernanza. Es el caso también de Internet, de la decodificación del genoma humano, la genética, la biología sintética, la computación cuántica, que ha sido fundamental para esta explosión de la inteligencia artificial, y en general de la revolución científico-tecnológica, y todo ello de muy difícil regulación. En materia nuclear, existe la Organización Internacional de la Energía Atómica, a la que pertenecen 176 Estados miembros de las Naciones Unidas, y si bien cumple una función muy importante, no tiene poder regulatorio. Es un organismo de cooperación, de información, que promueve el uso pacífico de la energía atómica. Es muy útil, sin embargo, a pesar de no tener ese poder regulatorio. Pero no existe ningún organismo multilateral que regule o a lo menos oriente el desarrollo científico y tecnológico. Es una tarea que uno podría suponer que debe cumplir la UNESCO, por ejemplo, pero no es así. No tiene esas competencias y no lo puede hacer. Y en cuanto a la inteligencia artificial, tampoco existe un organismo multilateral equivalente. Hay propuestas en este sentido tanto desde la Secretaría General de las Naciones Unidas como desde centros de estudios como el Millennium Project, al que pertenecemos, la World Future Society y la Asociación de Prospectivistas Futuristas Profesionales, universidades como Cambridge, Oxford y muchas otras, y otros organismos, y también destacados científicos y líderes del sector, que están proponiendo justamente que exista una agencia de las Naciones Unidas regulatoria del desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? De mi punto de vista, y lo podré sostener después al final si alguien lo pregunta, yo creo que no es ni inteligente ni artificial. Y creo que ese es su principal peligro. Pero ya vamos a desarrollar eso. Pero de momento se llama inteligencia artificial, así se le llamó por parte de sus creadores, y ya es un término al uso que no se va a cambiar. La inteligencia artificial se clasifica de varias maneras según su funcionamiento. Puede ser reactiva, puede ser de memoria limitada, puede ser de teoría de la mente, puede ser de autoconciencia. Según su aplicación, puede estar vinculada, y está de hecho, y es su principal desarrollo, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica, los juegos, las finanzas, la medicina, en fin. Siguiendo el estudio del Millennium Project reciente del año 23 y 24, aún en curso, basado en informes, documentos
opiniones y declaraciones de los actores principales, públicos y privados a nivel global en este campo, hay tres niveles de inteligencia artificial que son los que interesan a los efectos de la orientación y la regulación de la herramienta. Uno es el nivel de la inteligencia, que se llama inteligencia artificial estrecha o limitada, ¿no? Que es la que existe hoy y que tiene propósitos limitados. ¿Por qué? Porque es un tipo de inteligencia artificial relativamente inflexible, que se centra en un trabajo único mediante la programación de sus acciones. No es capaz de reproducir el comportamiento humano, sino que lo imita, orientada a objetivos específicos. Normalmente se utilizan funciones que ya conocemos y que usamos todos los días, como asistentes virtuales, Siri, Alexa, Cortana, entre otros, reconocimiento facial, filtros de spam en correos electrónicos, sistemas de vehículos autónomos, medicina, etc. Con respecto a esta, prácticamente no hay mayor problema ni mayor preocupación. Pero la preocupación comienza cuando estamos hablando del otro tipo, que sería el siguiente nivel del cual estamos próximos, que es el caso de la inteligencia artificial general o la llamada también de uso general. ¿Qué pasa con ella? Que la inteligencia artificial general se define como una inteligencia artificial de propósito general que puede aprender, que puede editar su código, que puede actuar de forma autónoma, que puede abordar problemas nuevos y complejos con estrategias nuevas y complejas similares o mejores a las que podrían hacer los humanos. Su real capacidad, sin embargo, es incierta porque está en desarrollo y es la que genera mayores temores si no es regulada, porque puede conducir al otro estadio de inteligencia artificial, que es la superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial sería la inteligencia artificial general que ha llegado a ser independiente de los humanos, desarrollando sus propios propósitos, metas y estrategias, sin el entendimiento, la conciencia o el control humano, y aumenta continuamente su inteligencia y alcance de acción más allá de la humanidad en su conjunto. Uno puede pensar, obviamente, y decir, bueno, pero ¿cómo esto sería posible? Porque no estamos hablando de un computador que haga las cosas por su cuenta y que salga a dar una vuelta por el barrio. No es eso. Estamos hablando de una capacidad de procesamiento tan gigantesco de información que además esa propia información la puede ir reproduciendo y reproduciendo constantemente y que puede llegar incluso a generar entonces respuestas que no están programadas ni para las cuales ha sido programada. Es un riesgo, no quiere decir que necesariamente así vaya a ocurrir, pero entonces el acento que está poniendo la comunidad científica, sobre todo, y académica, es en la potencialidad de que eso pudiera llegar a ocurrir. En fin, vamos a ver un poco más adelante algunas opiniones. Esta capacidad de supuesta, presunta, pero según muchos de los desarrolladores de la inteligencia artificial, es completamente posible y plausible que ocurra. Es una capacidad de entender, de aprender, de aplicar el conocimiento de una manera que llegaría a ser indistinguible de la forma humana de aplicar el conocimiento. Y a diferencia de la inteligencia artificial actual, que está diseñada para tareas específicas y limitadas, la inteligencia artificial general tendría una capacidad cognitiva similar a la humana en una amplia variedad de dominios y contextos. Por ejemplo, algunas características de la inteligencia artificial de propósito general, o sea, la inteligencia artificial general. Versatilidad, capacidad multifuncional, es capaz de transferir conocimientos a través del sistema del Internet de las cosas, es capaz de conectarse unas máquinas con otras y generar conocimiento sinérgico
Eso ya está ocurriendo en muchos casos. Tiene capacidad de aprendizaje, tiene comprensión contextual, tiene una interacción natural con el ser humano, incluso puede llegar, y ya veremos que hay un ejemplo concreto ahora en China, puede llegar incluso a tener una interacción humana o semi-humana o casi humana o sí, como si fuera humana, incluso manifestando algún tipo de sentimiento. Todo esto suena como ¿no? A Terminator, a, a todas las películas de ciencia ficción, pero lamentablemente no es ciencia ficción, sino que es algo completamente posible. Eh, ¿Cuál es el potencial impacto que tiene esta inteligencia artificial, que es a la que nos estamos acercando? Desde luego, desde el punto de vista económico, la productividad y la eficiencia serían un factor, digamos, su influencia en la productividad y, la, y el crecimiento serían fundamentales y es muy positivo, desde luego. Solución de problemas globales podría contribuir con la información y con la generación de opciones y alternativas a ayudar a la solución de problemas globales de los complejos, ¿no? Como el cambio climático, por ejemplo, o, en fin, las enfermedades, etc. En educación y bienestar, puede proporcionar educación personalizada y accesible. Y puede llegar el momento, y esto es un dato que tenemos que tomar en cuenta las universidades, que no digo que las universidades vayan a ser prescindibles, pero desde luego la forma de abordar la tarea universitaria, la tarea de formación de las personas, tiene que cambiar porque obviamente hay que contar con esta herramienta que se puede autonomizar incluso de lo que haga un profesor. Eh, en fin, tiene una puede tener una positiva influencia en la gobernanza, por ejemplo, sobre el gobierno electrónico, no solo el gobierno digital, no es solo llegar y poner la clave única, sino la solución de problemas a través del gobierno digital, a través de la aplicación de inteligencia artificial. En fin, se supone que en unos 5 o 10 años, como mucho, puede estar en aplicación esta inteligencia artificial general. Y esto no es que en 5 años se va a producir, sino es un proceso que ya se está produciendo para desembocar en 5 o en 10 años en un tipo de inteligencia artificial como la que estamos describiendo. Eh, en el caso de lo que comentaba, por ejemplo, de una inteligencia artificial que actúa incluso por valores, cosa que es una cosa muy humana, hay un experimento actualmente que fue presentado en China, un robot que se llama Tong, ¿no? Y ustedes lo pueden buscar en internet y va a aparecer. Y es un robot que simula el comportamiento de un niño de 4 o 5 años, pero al cual se le han inculcado, igual como hace uno con sus hijos, se le han inculcado ciertos valores. En este caso, se le han inculcado los valores, obviamente, de la sociedad china. Y se supone que es capaz, sobre la base de esos valores, de tomar decisiones acertadas en un sentido o en otro. Por ejemplo, se le inculca el valor de la limpieza. Entonces, ese robot, si ve que hay algo sucio, lo coge y lo tira. ¿No? En fin, lo cual suena muy bien, pero el tema es, entonces, y ahí volvemos al gran dilema, cuáles son los valores que le vamos a ir inculcando, ¿verdad?, a esta inteligencia artificial, porque tal como yo decía al principio, esta, de mi punto de vista, no es ni inteligente ni artificial, y no es artificial porque todo lo que haga deriva de una instrucción humana. Y por ello, por mucho que tenga una capacidad de reproducción del conocimiento, etcétera, siempre va a estar, al final de cuentas, basado en aquellos valores, aquellos conocimientos, aquella información, ¿no? Esa big data que existe hoy y que ha sido proporcionada por los humanos. Pero en fin, ahora, ¿por qué el interés
la expectativa y el temor por la inteligencia artificial. El interés despertado por la inteligencia artificial deriva obviamente en primer lugar de las evidencias de su aplicación, es decir, de las múltiples funciones que en los últimos 10 años son realizadas ya mediante inteligencia artificial de manera más eficiente, más rápida, más precisa que la que realizamos los humanos. Este interés se ha visto acrecentado, y todo lo creo que lo estamos experimentando, en algún momento lo hemos experimentado, acrecentado de manera exponencial con la aparición hace menos de 3 años de la inteligencia artificial generativa, es decir, el conocido chat GPT, que de OpenAI, que ya va en su versión de GPT-4 Omni, pero que se anuncian versiones 5, 6, etcétera, y otras aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial generativa que se están desarrollando por las plataformas tecnológicas grandes como Google, Meta, Microsoft y otras de menor tamaño, pero muy dinámicas. Y en ese sentido, señalar solamente que el chat GPT fue lanzado, se habían existido unas versiones, pero que se daban para otras cosas, pero cuando se abrió y se presentó al público, el chat GPT en 6 días tuvo 1 billón de usuarios y en un año un récord de 100 millones de usuarios mensuales, lo cual demuestra efectivamente la, eh, el impacto que ha tenido y también el uso intensivo que se le está dando por parte de la sociedad. Eh, yo, bueno, no voy a detallar todo lo que se puede hacer, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, hay muchas cosas que se pueden hacer, y solamente decir que hay disponibles, ya sea gratuitas o de pago, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para arte y creación, conversacionales, servicios de diseño, educación, desarrollo y programación, productividad, ciencia e investigación, creación de avatares, etcétera, etcétera. Y esto va día a día incrementándose. Eh, Solamente en los últimos 2 meses, desde que me invitaron a esta conversación en la universidad, al día de hoy, ya se han incorporado más de ciento y tantas nuevas aplicaciones de ChatGPT o de aplicaciones similares a ella que desarrollan múltiples tareas y que se ponen a disposición de la gente, ya sea gratuitamente o no. Y esto es un gran negocio para las plataformas. Es un gran negocio en el cual están invirtiendo exponencialmente. Solamente la inversión en el último año de conjunta de Google, Microsoft y Meta, o sea, el antiguo Facebook, se ha duplicado en un año. Y en 8 años creció 5 veces, porque efectivamente este es un nuevo eh, tipo de negocio para estas plataformas y el riesgo que existe, uno de los riesgos, es que justamente como si la lógica es solamente de producir y producir más eficientemente y generar más eficientemente esta herramienta con el fin de generar más y más ganancias, los aspectos éticos, los aspectos regulatorios, ellos tratan por todos los medios de no entrar en ellos, a pesar de que ya veremos que dicen algunas cosas en este sentido. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? Hay mucho interés. ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, según Pricewaterhouse, el impacto de la inteligencia artificial puede significar eh, y añadir al Producto Interior Bruto global más de casi 16 billones de dólares añadidos, lo cual además tiene un efecto, obviamente ya sabemos, sinérgico, y eso puede ser el crecimiento exponencial. Se prevé que China y América del Norte serán las regiones que más se van a beneficiar de este incremento, con un aumento del producto de 7 billones y 3,7 billones respectivamente, cada una de estas de estos gigantes.
El Instituto McKinsey señala que la inteligencia artificial podría agregar, en fin, al 2030, más o menos coincidentemente con lo que señala Price Waterhouse, también entre 13 y 15 billones de dólares al producto. Cuando hablamos de billones, estamos hablando de miles de billones en la jerga americana. Eh, la Unión Europea, por su parte, estima que para el 2035 la productividad laboral de la Unión Europea podría crecer entre un 11 y un 37%. Un rango muy amplio, pero hay una clara expectativa de que se alcance el rango más alto. Goldman Sachs estima, y aquí viene uno de los problemas, que a nivel mundial unos 300 millones de empleos podrían verse afectados, lo que no significaría necesariamente reemplazos masivos, pero sí significaría la creación de nuevos empleos en el largo plazo. Y el problema que se produce, eso sí, es el descalce entre la gente que queda fuera de este proceso y la que no logra engancharse en nuevos empleos, no logra reciclarse, y ahí es donde vienen los aspectos éticos también que tenemos que tratar, que ya están siendo tratados, por ejemplo, mediante la propuesta del salario único universal, para atender a aquellos sectores descolgados de este proceso. Eh, ¿Cuáles son los temores? Yo recuerdo que en una de mis últimas conversaciones con el rector cumplido, ya terminada mi gestión en la universidad y habiendo él dejado también sus funciones de rector para dedicarse a escribir como él quería, me comentó que se estaba dedicando a estudiar e investigar sobre el futuro. Don Francisco Cumplido eh, quería dedicarse, se estaba dedicando a estudiar sobre el futuro y en particular sobre el desarrollo tecnológico y sus consecuencias. Él, como humanista cristiano, tenía una gran preocupación de carácter ético por este futuro, la cuarta revolución industrial, la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, que se presentaba ya como la gran revolución del siglo XXI, sobre cómo iban a impactar en la humanidad. Hace unos días, otro Francisco, también un humanista cristiano, el Papa Francisco, acudió a la cumbre del G7, del Grupo de los Siete, en Italia, para entregar un mensaje y una recomendación en este mismo sentido a los líderes de las naciones más poderosas del mundo occidental, que representan el 50% del producto global y el 58% de la riqueza mundial. El Papa les habló sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad, instándoles a prestar atención a los efectos negativos que esta herramienta puede tener y que puede terminar escapando del control del ser humano o siendo utilizada para el mal de la humanidad. No deja de ser importante este mensaje y por eso lo menciono. Porque ante las naciones que dan cuenta de la mitad del gasto militar total y de más de la mitad de las exportaciones de armas, y que son naciones que están desarrollando con inteligencia artificial el tipo de armamento que se llama eh, armamento autónomo letal, que es programado con inteligencia artificial, que es un armamento que carece de discernimiento, obviamente, de racionamiento y de emocionalidad, y por lo tanto no tiene intuición, no es capaz de tomar una decisión diferente a la prefigurada si las circunstancias cambiaran en el último momento. Es lo que sucedió hace poco tiempo en Gaza, en la guerra de Gaza, que ocasionó la muerte de 7 cooperantes humanitarios al ser atacado su convoy por drones guiados por inteligencia artificial, que cometieron lo que se calificó eufemísticamente como un error de identificación. Estos errores de identificación, según consigna Telefrance y las ONGs humanitarias, son frecuentes. Cabe recordar aquí el caso de Stanislav Petrov, oficial ruso, que en septiembre de 1983, en plena Guerra Fría, estaba a cargo de monitorear los datos que enviaban los satélites del sistema de alerta de la Unión Soviética,
evitó una guerra nuclear al intuir que eran erróneos los datos que estaban entregando los sistemas de alerta temprana sobre 4 misiles supuestamente lanzados por Estados Unidos sobre el territorio soviético. La información habilitaba para una respuesta soviética automática mediante misiles nucleares contra el territorio estadounidense, lo que habría desencadenado una hecatombe. Petrov dudó de la información basado en su intuición y su racionamiento lógico y decidió no informar hasta reconfirmar los datos, lo que finalmente permitió evitar la respuesta soviética. Con el sistema de armas autónomas no, estratégicas y letales, basado en inteligencia artificial, se habría producido dicha hecatombe nuclear. Hay mucha preocupación entonces fundada en hechos en cuanto a las amenazas también a la privacidad, a los derechos humanos y a la dignidad esencial de las personas, a decisiones erróneas incorregibles, como por ejemplo lo que señala el Papa en cuanto a decisiones en tribunales sobre libertades condicionales, por ejemplo, que son entregadas a algoritmos para decidir si se otorga o no una libertad condicional. O la identificación facial de las personas que queda entregada a los algoritmos para decisiones delicadas, en el caso del sistema bancario, otorgamiento de créditos, etc. Acabamos de ver nosotros una película inglesa, británica, que justamente toca el tema, por ejemplo, de la supervigilancia, la hipervigilancia en las calles, en este caso concretamente de Londres. Yo no sé si sabíamos, no sabíamos nosotros, yo no sabía que en Londres hay 6 millones de cámaras localizadas en la ciudad y que están siendo monitoreadas constantemente desde unos paneles gigantescos que están situados por distintos lados también de la ciudad y que van haciendo identificación facial sobre la base de reconocimiento facial sobre la base de fotografías, etc. Y lo que no sabíamos es que estas cámaras pueden ser manipuladas, por ejemplo, y pueden conducir a tomar decisiones erróneas en este sentido. En fin, el Papa concentra en el término algorética lo que sería un marco de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial, de manera que esta herramienta no se base solo en la Big Data y las operaciones algebraicas para generar una determinada acción. Eh, Hace unos años, en este mismo sentido, se expresó un grupo de científicos encabezado por Stephen Hawking y que han reiterado posteriormente Bill Gates, Elon Musk, Sam Altman, Yuval Harari, científicos, creadores, etcétera, ¿no? Van Cerf, Eric Schmidt, Geoffrey Hinton, Paul Verbos, Jerome Glenn, Ted Gordon, académicos, Francesca Rossi, Yecha Sivan, Sundar Pichai y muchos otros. Todos ellos los pueden ustedes encontrar en Internet. Para ir resumiendo, la inteligencia artificial ha evolucionado exponencialmente en los últimos 2 años y como yo decía, y en mi opinión que comparto, con algunos analistas, tiene la potencialidad positiva y negativa de la energía nuclear. Eh, Puede ser la bomba atómica del siglo XXI. Si no se adopta una decisión política a nivel multilateral para su regulación, evitando que se nos vaya de las manos y que líderes entusiastas, megalómanos o irresponsables caigan en la tentación de emplearla con fines bélicos, lo que ya ocurre limitadamente, pero además asociada a armas letales de tipo nuclear, táctico o estratégico. Estamos a tiempo de atender a las advertencias hechas por Stephen Hawking y todo este grupo, y que están siendo reiteradas nuevamente incluso por los propios creadores de esta herramienta, como Sam Altman, que es el gran creador del ChatGPT y de OpenAI, y, y que ha comparecido en el Senado de los Estados Unidos en un subcomité que ha celebrado ya 2 audiencias sobre el tema. Según el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, su desarrollo avanzado
podría invitar a una catástrofe enraizada en 4 riesgos claves: uso malicioso, carreras de inteligencia artificial, es decir, competencia entre los estados, entre las empresas, para entonces obviar obstáculos, obviar marcos con el fin de ganar esas carreras; riesgos organizacionales y, por supuesto, inteligencia artificial deshonesta, que interconectados pueden amplificar otros riesgos existenciales como pandemias diseñadas, guerras nucleares, conflictos entre grandes potencias, totalitarismo y ataques cibernéticos a infraestructura crítica. Eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce en esta herramienta un riesgo para la seguridad global. Y en ese sentido, el Consejo habla de la necesidad de transparencia, de rendición de cuentas y de supervisión de los sistemas. En dicha instancia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue explícito instando al Consejo a abordar esta tecnología con un sentido de urgencia, una perspectiva global y una mentalidad de aprendizaje, acogiendo en este sentido el llamado de algunos Estados miembros para la creación de lo que decíamos al comienzo y que hemos apoyado desde el Proyecto Milenio, de una agencia de Naciones Unidas que oriente y regule su desarrollo y su aplicación. En septiembre, como decía, va a tener lugar la Cumbre del Futuro y va a tener lugar esta búsqueda de un compromiso de los jefes de Estado, un pacto por el futuro, donde el tema de la inteligencia artificial es un tema clave central. Los organismos internacionales y centros de estudio eh, en distintas partes del mundo se van pronunciando sobre esto, obviamente. La UNESCO, por ejemplo, con 7 organizaciones internacionales, ya creó lo que llama el Global Policy AI, un portal que sirve como observatorio mundial. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también ha publicado el primer informe mundial sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el campo de la salud. El Foro Económico Mundial eh, habla de la importancia de clasificar los sistemas de inteligencia artificial según su riesgo, cosa que es lo que ha hecho la ley, como veremos, de la Unión Europea. El Reino Unido promovió el año pasado la primera conferencia mundial sobre seguridad de la inteligencia artificial con una participación amplísima de los líderes mundiales y que asumieron un compromiso junto con las empresas y las plataformas desarrolladoras de esta herramienta de avanzar prontamente en un marco de desarrollo y aplicación de la herramienta. En Uruguay se celebró hace pocos meses se juntaron más de 200 parlamentarios de todo el mundo, de las comisiones del futuro de distintos parlamentos, entre las cuales está la de Chile, para instar a la creación de normativas sobre seguridad e inteligencia artificial. La próxima reunión va a ser en Chile en este año. La CEPAL está promoviendo un consenso parlamentario también en América Latina al respecto y está planteando que se aborden cuestiones claves como la reflexión estratégica, la regulación, la coordinación regional y multilateral. Se lanzó en Chile en agosto del año pasado el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, desarrollado en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y el Ministerio de Ciencia. Este índice evalúa el estado de la inteligencia artificial en 12 países de la región, abarcando factores habilitadores, investigación y desarrollo, gobernanza, percepción y perspectiva futura. Finalmente, ¿cuáles son las principales regulaciones vigentes actualmente, que son muy pocas en el mundo? Porque todo lo que hay son pronunciamientos, orientaciones, eh, eh, sugerencias de parte de los organismos internacionales, pero no existen marcos vinculantes, marcos regulatorios, con excepción de 2 en el mundo. Uno, China, que tiene una ley de inteligencia artificial que regula su aplicación en China con mucha
de manera muy estricta, y el de la Unión Europea, que también propone, y que va a entrar en vigencia dentro de poco, propone un sistema de clasificación de riesgos dividido en 4 categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo, que es la clasificación con la cual, en una combinación de perspectiva entre el sector público y el sector privado, el desarrollador, de llegar a un entendimiento de que el desarrollo de cada una de estas derivaciones de la herramienta de inteligencia artificial tenga que tener explícitamente una clasificación en alguna de estas 4 categorías, y en función de eso es que se aplican determinados marcos regulatorios. Es la forma más avanzada que existe en este momento de regulación. Y de hecho hay una inspiración del proyecto de ley de Chile en justamente la Unión Europea. La normativa de China, como decía, es muy estricta. eh, Busca normalizar la aplicación de la inteligencia artificial, fomentar la innovación, eh, y salvaguardar la seguridad nacional, por supuesto, y los valores fundamentales del socialismo. En el caso de Chile, eh, el proyecto de ley sobre inteligencia artificial que fue presentado por el Ministerio de Ciencia pretende promover la creación, el desarrollo, la innovación y la implantación de sistemas de inteligencia artificial centrados en el ser humano y garantizar la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, así como la protección de los consumidores frente a los efectos nocivos de determinados usos de la inteligencia artificial. Este proyecto de ley, que está en el Parlamento, propone una intersección entre la autorregulación, que es lo mismo que hace la Unión Europea, y la regulación basada en el riesgo, clasificando los sistemas de inteligencia artificial en los que presentan, como en el caso de la Unión Europea, un riesgo inaceptable, un riesgo alto, un riesgo limitado y no ningún riesgo evidente. Establece unos principios éticos que siguen la orientación de las Naciones, de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial. Y finalmente, las Naciones Unidas adoptó por consenso de los 193 miembros una resolución histórica para promover sistemas de inteligencia artificial seguros y fiables, que también beneficien el desarrollo sostenible. Chile fue, junto con Estados Unidos y otros numerosos números de países, patrocinador de esta resolución. Eh, Esta resolución aborda las complejidades y las distintas dimensiones de esta herramienta tecnológica, pero siempre centrada, y como debe ser, en la Carta de los Derechos Humanos. Eh, ¿Cuál es el problema de esta resolución? Es muy importante y es importante que esté y que se haya aprobado. Pero ¿cuál es el problema? Primero, que no es vinculante, es decir, queda a la voluntad de los países que lo aprobaron, pero a la voluntad de los países aplicar bien o no, o mal, estos principios orientadores. Y, por otro lado, es incompleta en sus alcances, porque, por ejemplo, según lo advierte el Millennium Project, no incluye el uso de la inteligencia artificial general, ni incluye el uso de la inteligencia artificial en el campo militar. Este, Esto es un hecho que preocupa, y respecto del cual incluso la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas señaló que esperaba que esta resolución sirviera de modelo para seguir conversando sobre los retos de la inteligencia artificial en otros ámbitos, como es el tema de la paz, la seguridad, el uso militar responsable de la autonomía de la inteligencia artificial. Hay que leer entre líneas esas palabras porque dicen mucho, ¿no? En fin, mi comentario final. ¿Dónde poner el foco de la gobernanza y la regulación, considerando esta situación que hemos descrito?
porque hay conciencia del peligro de esta herramienta. Los expertos están abocados al análisis de fondo sobre justamente dónde poner el foco y dónde tener el equilibrio entre la regulación, la autorregulación y también la innovación. O sea, mucha regulación puede frenar la innovación. Poca regulación deja que la innovación se desate y que nos puede llevar a estos desarrollos que no queremos, como por ejemplo esta autonomización de la inteligencia artificial. Y una de las medidas, y ya finalmente concluyo, sugerida por los expertos y que hay más consenso, es que los estados exijan a las empresas desarrolladoras de esta herramienta que todo su sistema de investigación y desarrollo esté lo que se llama alineado con ciertas categorías éticas y que esa sea el test de cada una de las herramientas que ellos vayan desarrollando para saber, en el fondo es muy simple, ¿afecta o no afecta a los derechos humanos, por ejemplo? Bueno, esta herramienta afecta o puede afectar a los derechos humanos, pues entonces no se desarrolla o se busca otra forma de desarrollo que no afecte. Es decir, es un control previo basado en la ética, un poco lo que el Papa decía, ¿no? El algoritmo. Y lo otro, que me parece que es una medida bastante más eficaz aún, es que se está proponiendo que los estados obliguen a las empresas desarrolladoras a destinar entre un 20 y un 30% de su inversión en investigación y desarrollo a seguridad. Muy potente esto porque, bueno, de cada, ¿no?, $100 que puedan destinar a investigar y continuar desarrollando esta herramienta, 30, 20 o 30 tienen que, de esos 100, 20 o 30 tienen que ser para investigación, con expertos especializados, que no son los mismos que están desarrollando la herramienta, en seguridad de la herramienta. Para poder entonces, finalmente, saber si hay o no una alineación entre la herramienta que se está desarrollando eh, y los derechos humanos. Bueno, yo me quedo aquí, espero no haberme excedido en el tiempo y muchas gracias nuevamente. Me permite solamente agradecerle, y antes de que empiecen las preguntas, a esta interesantísima exposición del profesor Casanueva, y agradecer también la presencia de cada uno de ustedes, destacar la participación internacional de esta conferencia. Es realmente un privilegio como instituto, y estoy seguro que la señora rectora como directiva de la universidad apreciará la presencia también de distinguidas personalidades de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, de España, del Perú. Realmente es un evento global que nos afecta a todos como comunidad civilizada que quiere avanzar, que quiere desarrollarse desde una perspectiva humanista, conservando los valores que nos caracterizan como sociedad y también buscando la innovación, la tecnología, la modernidad. Cómo se concilian ambos factores, creo que es una conferencia extraordinaria la que hemos presenciado hoy día. Realmente nos preocuparemos de difundirla. Es un privilegio, profesor Casanueva, haberlo escuchado y dimensionar la magnitud del desafío que esta nueva tecnología entraña. Realmente es para todos una tarea colectiva. Creo que el instituto, no puedo hablar por universidad, pero sí por el instituto, de que es un privilegio haber podido ser parte de este, un granito de arena a este debate nacional e internacional. Realmente agradecer la presencia nuevamente de cada uno de ustedes y le pediría a nuestro coordinador
que es que haga una reseña de las consultas que se han recibido, quizás por paquete de preguntas para que nuestro expositor pudiera referirse a ellas. Perfecto. Me sumo los saludos, a las felicitaciones y también soy testigo de la amplia, ¿no?, difusión y de participación que ha tenido la charla en distintos países de América y también de Europa. Vamos a ir en concreto a las preguntas. Están, profesor, en el chat. Usted también las puede leer para que las tenga ahí como recordadas, ¿no? Pero yo las voy a leer para que todo el mundo también las tenga como presentes y la grabación las consigne. Bueno, hay una preocupación de un estudiante de nuestra universidad que apunta más bien a la idea de cómo las universidades se vinculan con este fenómeno de la inteligencia artificial en sus procesos, ¿no es cierto? La rectora lo anticipó, el compromiso que tienen las universidades en y el camino que tienen las universidades en este desafío, que usted muy bien nos planteó. Luego está agradecimientos por su aporte desde Argentina, Beatriz Plata, ¿no es cierto? Y consulta, dice lo siguiente: de acuerdo a su criterio, si no se debe llamar artificial, ¿por qué está orientado por el hombre? ¿Cómo podría llamarse este desarrollo tecnológico? Andrés Bravari eh, dice: la inteligencia artificial general lleva a cuestionamientos que bordean la ciencia ficción, ¿no? ¿Se prevé alguna posibilidad de que llegue a tener conciencia? Aunque ese no sea el caso, ¿no podría llegar a la conclusión lógica de que ya no necesita al ser humano, o peor, que le molesta? ¿No es cierto? Nos desarrolla ahí la posibilidad de un cambio distópico, ¿no es cierto?, en la sociedad. Patricio Astorga nos dice, don Héctor, desde su experiencia, ¿qué estrategias recomienda para gestionar la transición laboral que implica la creación de nuevos empleos, ¿no es cierto?, y la obsolescencia de otros debido a la inteligencia artificial? Y también, basado en su experiencia, ¿qué aspectos de la inteligencia artificial considera más influyentes en la mejora de la gobernanza, ¿no es cierto?, de los países, y cómo podrían los gobiernos prepararse para adoptar estas tecnologías? Algo de eso nos planteó al final de su exposición. Y desde su perspectiva, ¿cómo pueden las universidades, nuevamente la preocupación por la academia, adaptar sus estructuras para incorporarse de manera efectiva a este fenómeno, a este cambio, en la personalización de la educación o la transformación académica? Eh, Luego saludos desde Salvador, ¿no es cierto?, desde Guayaquil también, René Martorell. ¿Hay algún organismo internacional, nos pregunta, de inteligencia bajo control que esté haciendo seguimiento al desarrollo que se está realizando y a los estados más allá del registro de lo que ya se ha realizado? También algo de eso nos planteó al final de su charla, si pudiera hacer algún comentario. Desde su punto de vista, Janet Paquita dice, desde su punto de vista, ¿qué aspectos se han considerado en el tema de la bioética, que yo creo que quiso decir, para una mejor democracia en tiempos de revolución tecnológica? Además, ¿cómo se está manejando el tema de la responsabilidad social y la inclusión para una mejor democracia frente a este tema de la inteligencia artificial en que imperan estos avances tecnológicos? Muchas felicitaciones de Fabiola Butz. Gracias también de Paquita de Salvador. René Martorell también agradece. Y si se puede mencionar el nombre de la película inglesa, dice él, a la cual usted hizo alusión en el comentario. Valentín Vera, bueno, pregunta una cuestión práctica de los certificados de asistencia de las charlas, me imagino, como un acto de capacitación. Ese es un tema interno, lo trabajamos en la universidad. Y nuevamente agradecimientos y por la oportunidad. Eso es lo que yo puedo dar cuenta en el chat. Primero vamos con esos comentarios y vemos si continuamos con otra ronda. Muy bien. Bueno, si yo soy capaz de responder todas estas preguntas, me tienen que elegir secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Porque la verdad es que han sido muy buenas preguntas, muy agudas. Se nota que además las personas que están formulando estas preguntas han estado muy atentos al desarrollo de esta conversación.
Y bueno, intentaré comentar algo, pero además yo me gustaría mucho también que tanto la rectora como docentes de la universidad o los propios estudiantes, en fin, quienes están asistiendo a esta conversación, también pudieran dar su opinión y comentar, ¿no? Porque, bueno, yo puedo responder algunas cosas, evidentemente, y Para ese efecto, les vamos a pedir que si hay alguien interesado, levante la mano y le vamos a dar la mano después de que usted haga su intervención sobre estas preguntas. perfecto, perfecto. Pues, bueno, vamos a ir, bueno, la película inglesa primero, que es lo más fácil, ¿no? No es una película, es una serie que ya tiene una temporada completa y que se llama Capture, es decir, Capture, ¿no? O The Capture, es decir, la captura. La captura es, juegan un poco con la palabra porque también es la captura de la imagen a través de las cámaras, ¿no? Toda la serie se va desarrollando y todo el tiempo la serie está mostrando indirectamente las cámaras que están situadas por todos lados. 6 millones de cámaras en el Reino Unido, perdón, solo en Londres, ¿no? Hay 1.000 millones detectadas, 1.000 millones de cámaras de vigilancia callejera en el mundo. La mitad están en China, la mitad está en China, ¿no? Y en distintas ciudades de China. En fin, y esta serie, como digo, aparte de estar muy bien hecha y de ser muy entretenida, es una serie que además juega, si me permiten un par de minutos sobre esto, juega con dos cosas. Una, con la hipervigilancia a que estamos sometidos los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos libres de toda sospecha, uno podría decir que más le da que haya cámaras por todos lados mirando cuando uno va pasando y va haciendo, aun cuando eso de todas maneras es una invasión de su privacidad. Pero en fin, si hay un bien superior, que es el contraterrorismo, en fin, la delincuencia, etcétera, uno podría entender. El tema es que aquí está el viejo dilema eh, de, del derecho romano ya, o de antes, ¿no? ¿Quién, quién vigila al vigilante? Porque aquí están los vigilantes, pero que, como la película, de la serie lo muestra, hay momentos en los cuales los vigilantes son, o la vigilancia es alterada con unos determinados fines por parte de servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? ¿Quién controla esos servicios? Que tienen una ética, ¿no? Su ética es decir, mire, aquí yo sí, invado la privacidad de 500 personas, pero salvo la vida de 1 millón, ¿no? Entonces esa es la ética. Y la serie funciona muy bien en ese juego de la manipulación y de la vigilancia, y del bueno y del malo. Pero yo nuevamente voy al viejo dilema. ¿Quién vigila al vigilante? Eso es un gran problema. Y ahí está el tema de la democracia, que alguien preguntaba, ¿no? El tema de la democracia y la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar la democracia, por ejemplo, mejorando el funcionamiento del gobierno. El caso de, por ejemplo, de Eslovenia es paradigmático porque es un estado que funciona prácticamente todo con inteligencia artificial, donde todo es muy fácil de hacer. Ahora, ¿eso a qué conduce? Conduce a un mejor gobierno, a una mejores servicios públicos, etcétera. Lo que no sabemos es cómo se controla eso, y ahí viene el tema del control democrático. El control democrático tiene que haber controles cruzados. En fin, la democracia no es solamente elecciones, sino que fundamentalmente es Estado de Derecho y eh, controles cruzados de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar mucho a potenciar la democracia, también en cosas muy instrumentales, el voto, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero eh, hay que tener cuidado con estos sistemas, justamente. El sistema de la inteligencia artificial general
o la superinteligencia artificial a la cual se podría llegar y que podría haber un momento, le voy a leer aquí, que dice uno de los creadores ¿no? Aquí, ¿no? Que acaba de renunciar a Google, justamente, que es Geoffrey Hinton, que dice: hasta hace poco pensé que pasarían de 20 a 50 años antes de que tuviéramos la inteligencia artificial de propósito general, es decir, la general. Pero ahora podríamos estar cerca de que las computadoras propongan sus propias ideas para mejorarse a sí mismas y podrían ir más rápido. Lo dice alguien que ha estado ahí en el corazón de este tema y ha desarrollado estas cosas y justamente renunció, acaba de renunciar a Google para poder decir estas cosas, ¿no? Y para poder advertir. Porque dice, ahora me siento independiente de poder decir. Mientras Google me estaba pagando, había cosas que no podía decir, ¿no? Y dice lo siguiente: es posible que no haya forma de que controlemos estas superinteligencias. Y voy a alguien que preguntaba también algo al respecto. Dice, es posible que no haya sí, forma de que controlemos estas superinteligencias y que la humanidad sea solo una fase pasajera en la evolución de la inteligencia y que dentro de unos cientos de años no haya personas, todos serán inteligencias digitales. Eso es posible. Y, en fin, dice que falta mucho para eso, ¿no? El cerebro humano tiene alrededor de 100 billones de conexiones neuronales y los modelos neuronales de inteligencia artificial, como mucho, llegan hoy a 1 billón de conexiones. Pero lo que él dice, esto va tan rápido que puede que ese lapso, ese gap se cubra. En fin, estoy mezclando un poco de cosas con otras preguntas. Eh, el empleo es el gran problema, el futuro del empleo. El Proyecto Milenio hizo hace ya 3 años o 4 un estudio sobre el futuro del trabajo y, bueno, ahí está disponible para verlo en la página web, pero fundamentalmente la conclusión del estudio es que eh, es inevitable que el cambio tecnológico, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, se produzcan como dice una de las consultoras, se produzca, no sé, 300 millones de empleos, que se pierdan 300 millones de empleos. La OIT habla también de millones de empleos que se puedan perder, pero al mismo tiempo se habla de que la inteligencia artificial y toda la revolución tecnológica va a crear nuevos empleos y está creando nuevos empleos, ¿no? Hace un año o algo así tuvimos en la universidad una charla sobre este tema y veíamos que había, por ejemplo, del orden de los 170 nuevos tipos de empleos que se están creando y que se están necesitando. En Europa hay actualmente 800.000, un déficit de 800.000 empleos en el sector digital, por ejemplo. Y que las universidades no están formando a esas personas. Y por eso lo que está pasando también ahora, ustedes saben, la Universidad Google, que por $600 o algo así, o no, por $300 o algo así, y en 6 meses te entrega un máster informático en alguna especialidad informática, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso no lo reconoce el Estado, no lo reconoce, pero entonces Google dice, sí, pero so what? Porque si las empresas tecnológicas lo reconocen porque es lo que necesitan, ¿qué más da que lo reconozca o no el Estado? En fin, hay que pensar un poco eso. Pero el tema del empleo es un tema. Y ahí es donde está lo que yo decía de la propuesta esta que se está estudiando en distintos lados y se ha aplicado también experimentalmente en algunos de los países nórdicos, que es lo del salario único universal, que es para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Salario básico universal, de aquellas personas que irremediablemente van a quedar fuera de esta revolución tecnológica, no se van a poder enganchar
por razones de edad, por lejanía de los lugares donde poder estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un serio problema y ahí la tarea de las universidades, de los institutos profesionales y de la educación en general es fundamental. Hay una tendencia también hacia lo que sería generar condiciones de autoempleo, es decir, la autonomía de las personas, pero eso la educación te lo tiene que entregar para que tú seas capaz de generar tu propio empleo. Es uno de los grandes dilemas a que estamos enfrentados, enfrentada la humanidad, el futuro del trabajo, el futuro del empleo. Eh, y ahí contesto entonces qué pueden hacer las universidades. La universidad en esta materia puede hacer muchas cosas, pero yo creo que hay dos que las hemos conversado ya con la gente de la universidad, las autoridades, que es una, por supuesto, programas de formación innovativos focalizados en aquellas necesidades detectadas de la nueva revolución industrial, informática, etcétera. Ese es uno. Y que no tienen por qué ser carreras de 5 años. Ya digo, el ejemplo de Google. En 6 meses te entrega un título que, si es reconocido por las empresas tecnológicas, es suficiente para ti, porque además vas a ganar ahí y no vas a estar 5 años y después haciendo 2 años más un máster. Eso lo estamos viviendo en España y en Europa. Está bajando la matrícula fuertemente en los másteres en general y está creciendo en aquellos másteres y aquellos programas específicamente orientados al sector tecnológico. No me refiero a ingenieros, sino que me refiero a usuarios, ¿no? Desarrolladores. Y ahí la formación humanista también tiene mucho que ver, ¿ah? Ojo con eso. No es que aquí solamente tengo que formar matemáticos y tal vez lo que más se está necesitando, además de gente especializada en estas áreas, es gente que estas personas tengan una formación humanista. En fin. Y lo otro que puede hacer la universidad es, no todas lo pueden hacer, pero se pueden asociar universidades con unas con otras, a hacer investigación en estas áreas. ¿Para qué? Fundamentalmente para personarse ante los poderes públicos poniendo los puntos sobre las íes. Diciendo, porque las universidades son un poder moral, tal vez el más importante que va quedando hoy día en nuestras sociedades, y que las universidades puedan decir, miren, ojo con la inteligencia artificial, o a ver, ¿qué está haciendo el Ministerio de Ciencia con respecto a este tema? Esta ley que está presentando el Ministerio de Ciencia, ¿qué repercusiones puede tener? A ver, investiguemos primero. A lo mejor es preferible investigar eso antes de sacar una ley apresuradamente porque hay que sacar una ley, ¿no? En fin, creo que las universidades tienen mucho que decir, porque siempre, y eso lo sabemos con María y con muchos aquí desde nuestra época universitaria, siempre hemos dicho que la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Y en ese sentido no debemos olvidarnos de eso, ¿no? En fin, lo que yo decía, que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. El problema es que ya se instaló el término, ¿no? Pero si uno ve los atributos de la inteligencia, esta herramienta no los tiene, ¿no? Ahí le falta la intuición, le falta el sentido ético, etcétera. Y aquel sentido ético que pueda llegar a tener es el que se le va a inculcar, pero no va a tener ese discernimiento ético, esa parte tal vez imperceptible en algunos casos, pero que aparece en determinados momentos de la ética, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no es inteligente y tampoco es artificial porque está nutrida, como decía yo, por el ser humano. O sea, es humana, no es artificial, pero no es humanista, es humana, ¿no? Eh, en fin. Eh, si hay o no un organismo internacional que oriente y controle, no lo hay. Y justamente por eso, o sea, no hay ni siquiera para el desarrollo científico y tecnológico, no solo de la inteligencia artificial. No lo hay. Hay para el comercio,
hay en cierto modo para la educación, en fin, pero no, no lo hay para desarrollo científico y tecnológico, porque siempre ha habido mucha preocupación de no interferir en la investigación científica, pero ahora estamos viendo de que no hay que interferir, pero hay que orientar. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias, Héctor, por habernos traído este vuelo de pájaros sobre todos estos temas tan importantes que hemos estado trabajando desde el Millennium Project y especialmente para los que estamos tratando de diseminar coherentemente este red de información tan compleja y tan urgente para diseminar. Yo tomé muchas notas. Es la primera vez que escucho en español algo que pienso que nos puede servir en muchos foros en las Américas. Así que muchísimas gracias. Puse en el chat una pregunta generadora que usamos en un ejercicio que hicimos un grupo interdisciplinario global sobre inteligencia artificial en términos de un método que se llama Strategic Democratic Dialogue, dirigido por el doctor Yanis Louris del Instituto de Neurociencia en Chipre. Fue la segunda vez que yo he trabajado este método. Bueno, la primera vez fue con Futuros de Paz y el año pasado fue sobre inteligencia artificial. Va a salir un artículo, pero yo creo que como hay académicos en este foro hoy y estamos seguro preguntándonos qué puedo hacer yo, ¿no? Porque quizás no podemos escribir una acta tan linda como la que hizo la Unión Europea sobre inteligencia artificial, pero lo podemos empujar en cada país. Pero sí a nivel académico podemos fomentar este tipo de diálogo estratégico, democrático, sobre los temas que nos interesa y que usted acaba de compartir en una manera tan lógica y tan profunda. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Jan. Jan es una persona, no sé si ella me permite que lo diga, una persona muy importante y muy relevante en el campo de la perspectiva estratégica, no solo en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo. Y además, ella dirige una fundación que se llama Ética Visionaria, y justamente tiene que ver con esto. Muchas gracias, Jan, por estar con nosotros y por tu comentario. Primero agradecer la charla, de verdad, este tipo de temática, y bien decía usted, don Héctor, están súper presentes en el día a día, ya no es un tema que por ahí uno necesariamente, y por un tema casi como formativo, ¿cierto? Asociado a los temas de ciencia ficción, ¿cierto? Películas, hoy día ya es parte del uso diario. Bueno, yo aprovecho de presentarme, soy director de la Escuela de Carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Miguel de Cervantes, nuestra querida universidad. Y bueno, dentro del proceso, digamos, de todas las cosas que usted mencionó, un par de conceptos que me gustaría también poder complementar, y desde ahí también una duda que tengo en referencia, digamos, a lo que usted mencionaba en la charla. Lo primero, bueno, hace poquito salió que Nvidia, la marca de esta tarjeta gráfica que por ahí por los años 90 surgió, que se dedicaba a este tema, a los videojuegos y demás, hoy día es una de las que tiene, si es que no es la que tiene mayor valor de mercado, está, digamos, produciéndose ese valor, ese aumento de valor sobre otras marcas que ya vienen conocidas hace un tiempo, Amazon, no sé, Apple y demás, es porque precisamente el boom de la inteligencia artificial en sus diferentes sabores, por así decirlo, requiere hoy día, y usted lo mencionaba antes también en relación a este tema de la computación cuántica, ¿verdad?
Pero hoy día eso sigue en proceso, ¿cierto?, de desarrollo, ha generado, digamos, evidentemente resultados interesantes, pero la lógica, digamos, de cómputo sigue siendo basada en la arquitectura de computadores, entre comillas, clásicas, complementada evidentemente con lo que es Internet, velocidad de redes, ¿cierto?, capacidades de cálculo, pero se sigue ahí el procesador, sigue ahí el disco, ¿verdad? Y en el fondo esta marca aumenta su valor por el hecho de que se produce un boom en el uso de tecnología de inteligencia artificial. ChatGPT, de hecho, utiliza 30.000, creo, procesadores de GPU que se llaman, o CPU, pero en este caso son GPU en términos de computación gráfica, ¿verdad? O procesamiento gráfico. Desde ahí, digamos, viene esta marca. Entonces, en ese boom, digamos, de solicitudes de estos chips, eh, finalmente aumenta la valorización en este caso de esta marca. Eso como dato también para un poco complementar este boom que existe hoy día y que nosotros lo tenemos disponible en los celulares, en las tablets, en los computadores, ¿cierto? Ahí en interacciones con empresas, etcétera. El segundo punto, así es, y yo comparto con usted el tema este de la cuña que se hace al término de inteligencia artificial. Yo cuando a mí me tocó estudiar ya era un tema que se venía conversando y esto viene de hace mucho tiempo. De hecho, se pensaba en la inserción de conocimiento y simulación de comportamiento humano en las máquinas, en los computadores, por ahí por los años 50 y 60, digamos. Lo que a mí yo recuerdo que me mencionaron en su momento, cuando tuve también ahí que ver estos temitas, es que se le llamaba un sinónimo del término de inteligencia artificial, era esta lógica de llamarlos también sistemas expertos, que surgía la necesidad de inyectarle conocimiento basado en ciertas reglas lógicas que se programaban con lenguaje, digamos, ahí no voy a aburrirlos con eso, pero en el fondo que permitía de cierta forma especializar a los sistemas en ciertas temáticas y en base a esa especialización los sistemas tuvieran la capacidad de poder resolver problemáticas focalizadas en ciertos campos. Hoy en día esto evidentemente tiene, o al menos desde al menos mi humilde percepción, tiene, digamos, ya desarrollos detrás que van en ciertas lógicas más focalizada en análisis de datos duros, ¿cierto? Y que permiten, ¿cierto?, la automatización en definiciones de reglas y aprendizaje automático de las máquinas. Pero a la larga, digamos, yo recuerdo que en términos como de sinónimos surge esta conceptualización basada en lo que se llamaba sistema experto como simulación, digamos, de humanos resolviendo problemas, pero eran finalmente computadores. Entonces el desafío estaba en cómo se insertaba a estas máquinas, ¿cierto? A estos computadores, ese conocimiento para esa resolución de estos problemas. Bueno, eso como datos complementarios, pero en relación, digamos, a lo que mencionaba usted también de la charla, uno de los temas que al menos a mí, y me declaro de cierta forma como con poca, no sé si llamarle conocimiento o con poca claridad en realidad con respecto a los sesgos, porque usted bien dijo, no se le llama inteligencia artificial porque finalmente se nutre del conocimiento finalmente humano, pero ese conocimiento humano a lo largo de la historia finalmente enfrenta sesgo independiente, digamos, de los contextos o la época que estamos viviendo. Yo no sé ahí cómo desde la perspectiva normativa legal o cómo desde la perspectiva como esto se está enfrentando, digamos, las instituciones, los países, ¿no? Y ahí escapa un poco, digamos, a la especificidad, pero ¿cómo se hacen cargo finalmente de estos sesgos? Porque a la larga están presentes, el mismo ChatGPT se nutre de información, ¿cierto?, de data que existe en la red. Y bueno, todos bien sabemos que cualquiera de los que estamos acá generamos data que también coexiste, digamos, en esta red. Entonces, ¿cómo finalmente nuestros comportamientos, que inevitablemente para una u otra cosa van a tener sesgo, finalmente se hace cargo, digamos, la institucionalidad, por así decirlo, de esto? Así que esa es mi duda y bueno, vuelvo a darle las gracias, evidentemente, por la charla y a la universidad por hacernos parte de esto. Muchas gracias a ti. Aquí ha ocurrido justamente lo que nosotros esperábamos, era escuchar a nuestro expositor con su sapiencia de siempre y que lo hace desde el corazón de la universidad porque es parte de nuestros equipos desde siempre, y luego de dar paso a las opiniones y preguntas de quienes nos acompañan hoy día, que han sido muy iluminadores, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir un par de cosas. Desde luego, lo primero es tomar las palabras de Jan Hurwitz acerca de los diálogos estratégicos, ¿no es cierto? Y claramente la metodología que ella plantea de inmediato me abrió el apetito
para justamente sumarnos a esto, ¿ah? Lo primero que quiero decir, porque precisamente a través del compartir, el dialogar, el reflexionar en conjunto, vamos a poder justamente hacernos cargo de esta decisión inevitable, pero además de inevitable, necesaria en torno a subirnos al carro de esto, que es lo que Héctor también nos plantea muy fuertemente. Cuando Héctor menciona que fuimos como universidad, el trabajo que hizo él con la universidad y con nuestros equipos como la antesala del Congreso del futuro, ¿no? Eso dice relación con la vocación y la opción de nuestra universidad, en el sentido de hacernos cargo en perspectiva, pero con nuestros valores y los principios que pregonamos, de cada giro que se va dando en la humanidad por el bien común. Estamos, como bien dijo Héctor, ante un giro copernicano. Ya no se puede hablar de que está cambiando, que en el fondo esta revolución tecnológica significa una era de cambio, sino que definitivamente es un cambio de era que nos impone un desafío enorme, porque aquí viene todo el gran cambio en el modo de pensar, en el modo de ser, en el modo de hacer, desde luego, y en el modo de educar, ¿no? Nos impone entonces tal vez el poder profundizar desde la mirada de lo que es la gestión del conocimiento, pero con vocación ética profunda y retoma, renueva el valor de las humanidades como un área extraordinaria que nos entrega herramientas tal vez inconcebibles aún frente a este desafío. Entonces, yo en ese sentido subrayo, digamos, nuestro sello como universidad, que me parece clave. Creo que tenemos ahí herramientas muy poderosas y que se reflejan también en quienes integran la universidad hoy. O sea, estudiantes, tenemos aquí un estudiante de psicología que es profesor de matemáticas y que además es experto en tecnologías de la información, con el cual estamos mirando también su visión. Acabamos de escuchar a nuestro flamante director de la carrera de Ingeniería Informática, que acaba justamente de hacer estos últimos comentarios. Y esto es un salto que hemos hecho como universidad también. Por primera vez tenemos hoy día una carrera de Ingeniería en Informática que constituye la base precisamente para el desarrollo que estamos realizando. Esta generación de carrera fue aprobada por el Consejo Nacional de Acreditación, ¿no es cierto? Y claramente nos abrió una puerta extraordinaria que fue planificada desde hace tiempo en la lógica de siempre estar mirando en perspectiva. Entonces, subirnos al carro en concreto. Tenemos una carrera que constituye una base en la cual estamos hoy día dialogando con los primeros estudiantes, la primera cohorte del año 24. Estamos haciendo análisis y reflexiones en torno a los temas y claramente este aporte que nos está haciendo hoy día el profesor, digamos, nuestro querido Héctor Casanueva, nos permite justamente profundizar aún más en la lógica. Es tan amplio este tema que sus consideraciones y los aportes que se acaban de hacer acá nos permiten ajustar de mejor manera el abordaje que estamos haciendo desde hace ya un tiempo. Y siempre de la mano justamente de aquello que dice relación con lo que la máquina nunca proveerá, ¿no? Que son los aspectos insondables de la persona humana, del ser humano, y a propósito de los sesgos que se hablaba, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay sesgos que son también complejos, pero que tenemos que abordar. Por ejemplo, nosotros hoy día, y agradezco a Héctor que repite nuestro mantra hoy día, ¿no? Somos la Universidad de las Oportunidades, porque la educación es un derecho, hoy día es una obligación para reflexionar respecto de estos temas, y también la inclusión para nosotros es muy clave. Entonces, los sesgos que hoy día vivimos en un mundo tremendamente individualista, precisamente nos hacen mirar este tema también con especialísimo cuidado, de manera de transformar de alguna manera estos sesgos, ¿no? Hay que ver cómo, tal vez a través de esto que plantea Jan, ¿no es cierto? Y muchos otros aportes que surgen de esta conversación, para precisamente identificar cuáles son, para trabajar en la lógica del comportamiento humano, que también resulta claro. En fin, estoy hablando de manera absolutamente efervescente, perdóneme, no es académico mi planteamiento, pero sí es de comprensión de un mundo cada vez más complejo,
y la alegría de contar con personas como nuestro expositor y también de quienes hoy día participan en el sentido de que están interesados en la complejidad y también están premunidos de la capacidad intelectual y valórica para hacer un trabajo común en esta tarea, en comunidad. Muchas gracias, querido profesor. Muchas Muchas gracias, gracias. director, nuestro director del ILRI, y todos los que, fíjense, todavía permanece casi el 90% o más de las personas que iniciaron esta conferencia con nosotros a las 11:30 de la mañana, y esto significa entonces de que esto es lo prioritario. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted. Muchas gracias. Hugo Marivil me parece que tiene... Sí, bueno, en primer lugar, yo quiero, en la Semana de los Pueblos Originarios de Chile, quiero entregar un saludo en Mapuzungún, Marrimari Beni, Marrimari Lamien. Dos, lo primero, yo soy de la generación que estudié en la secundaria o la enseñanza media a mediados de los 90 y programador en computación en el liceo técnico. ¿Ya? Entonces, para mí el tema de los datos, procesamiento de datos, no es lejano, por lo tanto ya en esos tiempos también si uno lo junta con las películas de ciencia ficción, que en esos tiempos ya hablaban, por ejemplo, hay una muy buena que era de inteligencia artificial. Entonces, no es lejano esto que estamos hoy día conversando, profesor Casanueva, y yo le agradezco también por esta conferencia. Generalmente nosotros día a día estamos generando datos y en algún momento se dice que los datos son el petróleo del futuro o son el petróleo del presente. De hecho, nosotros en esta charla ya llevamos 1 hora y tanto y seguimos generando y hemos generado una cantidad de datos ya y que el mismo sistema lo está procesando. Por lo tanto, mi pregunta es, si usted, ¿cuál es su opinión que tendría de que nuestra universidad pudiera ir incorporando en la malla de todas las carreras un ramo lectivo que tuviera que ver con inteligencia artificial? Porque más allá de los temores que existen, las generaciones nuevas, ellos lo van a ir aplicando. De hecho, yo tengo un hijo de 20 y una hija de 12 años, por lo tanto, ellos manejan mucha más información y saben manejar mejores datos a través de las plataformas. Por lo tanto, quizás para una generación o para los que somos intermedios, etcétera, dan un poco temor, pero esto no se va a poder frenar, ¿ya? Ninguna ley lo va a poder hacer. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es ir adaptando a que las personas vayan conviviendo y dando mejor utilidad posible y positiva a lo que es la inteligencia artificial. Eso, gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, esa propuesta es para la rectora, ¿verdad? Eh, y por supuesto, claro, a mí me parece que esa es una muy buena iniciativa. Solo quisiera mencionar que el Tecnológico de Monterrey, desde hace unos 10 años, comenzó a incorporar de manera transversal en algunas carreras eh, una asignatura que no es de inteligencia artificial, pero sí es de eh, eh, prospectiva y futuro. Y que en el año 2026, según su plan de desarrollo, va a estar incorporada esa asignatura en todas las carreras del Tecnológico de Monterrey. Acaban de crear ellos también el laboratorio de futuros, etcétera. Así que, bueno, eso desde luego, porque hay que contribuir a desarrollar el pensamiento de futuro. Y dentro de eso, obviamente, está la inteligencia artificial. Y no quisiera dejar de decir algo respecto a lo que dijo Felipe sobre el tema del sesgo. Efectivamente, esa es una de las grandes preocupaciones que hay hoy, entre otras cosas, con respecto a la inteligencia artificial, porque efectivamente hay sesgo. Hay sesgo, por ejemplo, en todo lo que es reconocimiento facial, al punto que en Estados Unidos se tuvo que retirar ese sistema de reconocimiento facial que se hacía en los supermercados, por ejemplo, a la entrada de los supermercados, porque se hacía calzar el reconocimiento facial con la fotografía de delincuentes que están en un sistema, ¿no?
pero lo que ocurría fundamentalmente con las personas latinas y con las personas de origen o afrodescendientes, etcétera, cuyos rasgos no estaban debidamente definidos, aparecía entonces mucha arbitrariedad con respecto a esto, porque los guardias paraban a muchas personas en la entrada y los maltrataban solamente basados en este reconocimiento facial irregular y, desde luego mal hecho, ¿no? Por ejemplo, pero está el sesgo de género, claramente el sesgo de género en todo lo que es la información que se maneja en el sistema, ¿no? En el Big Data famoso, hay un sesgo de género enorme, en fin. Así que nada, pero por mi parte, muchas gracias, rectora, muchas gracias, embajadores Cruz y Leiva, muchas gracias a los alumnos, a los profesores. Veo a Luz Leiva ahí hace muchos años, ¿no? Qué gusto Sí, de quisiéramos ver. agradecerle a todos los que se conectaron e hicieron preguntas que no alcanzamos a mencionar, a Sol Madariaga, a Patricia Astorga, a Carlos Molina, a Janet Paquita, ¿no es cierto?, a María Rosa Simonelli, a Lucio Henao Proceres, no sé, Hugo Marinés, Próceres ya lo mencionamos, de Ecuador, a un buen Valentín amigo Vera, también. digamos, a, a Janet de nuevo, y Valesca Duarte, Raúl Aliaga, en fin, Carlos Molina. Luciano Valle, Mucho veo. comentario que no alcanzamos a hacer, así que van a quedar ahí. Vamos a distribuirle las preguntas que quedaron, a ver si se pueden dar respuestas más adelante. Bien, eso. Podemos intentarlo, sí. Dejamos Vamos a a don pedirle al José Miguel profesor para el cierre. Casanueva una nueva edición en unos meses más. Bueno, Gracias, Héctor. Genial. Y vale, el video va a estar en YouTube, Alberto, el video. Y en corto tiempo lo vamos a subir a nuestro canal. perfecto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor. Gracias, rector. Gracias a usted.